La organización Ardila Lule, un grupo empresarial 100% colombiano, cuyo propietario y líder es el doctor Carlos Ardila Lule, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. En 1951 inició su ejercicio profesional en la actividad de las gaseosas, punto de partida que le permitió consolidar una de las más grandes e importantes organizaciones industriales de Colombia, con proyección internacional. Su vida ha sido ejemplo y práctica constante de un férreo espíritu de lucha fundamentada en un profundo respeto por los valores, aspectos que se reflejan en la estructura de una organización que hoy participa en los principales sectores de la economía nacional. En el año 2008 fue distinguido como el mejor gerente de Colombia. La organización Ardila Lule es considerada como el principal y más grande grupo económico del país. Está conformada por un conjunto de empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, que le permiten participar con decisión en el desarrollo y progreso del país. Estas empresas son: Sector Telecomunicaciones y Bebidas, Radio Cadena Nacional S.A., RCN Radio. Empresa Colombiana de Radiodifusión Sonora. RCN Televisión S.A., caracterizado por la producción de formatos arriesgados, lo que lo ubica como la empresa de vanguardia por excelencia en la televisión colombiana. Postobón S.A., compañía colombiana especializada en la fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Cuenta con 4 grandes categorías de productos: gaseosas, aguas, bebidas a base de fruta y refrescos en polvo. Posee las franquicias de Pepsi, 7up, Canada Dry y Gatorade. Sector agroindustrial. Incauca S.A., el ingenio azucarero más grande de Colombia. El 31 de octubre de 2005 inauguró la primera planta de alcohol carburante. Ingenio Risaralda S.A., empresa dedicada al suministro de azúcares y mieles, energía, alcoholes y licores, alimentos y bebidas, suplementos y núcleos para alimentación animal, insumos y servicios agropecuarios. Ingenio Providencia S.A., dedicado a la producción de caña de azúcar y a su transformación en azúcar y otros derivados. Industrias Forestales Doña María S.A., empresa reforestadora, atiende el cultivo y la explotación de especies de maderas como pino, ciprés y eucalipto. Bananal S.A., dedicada a la siembra y comercialización del banano. Sucromiles S.A., empresa dedicada a la producción de ácido cítrico, a la transformación del azúcar en ácido cítrico y citratos, y las mieles en ácido acético, acetato y alcoholes. Sector textil. Coltejer S.A., fundada en 1907. En la actualidad produce algodón, poliéster, lino y nylon. Procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra en 186.776 usos y produce 100.000 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares. Textiles Río Negro S.A., compañía textil que tiene, entre sus múltiples actividades, la manufacturación, comercialización y distribución de textiles y de productos afines. Otros sectores. Distribuidora Los Coches La Sabana S.A., cuenta con un amplio portafolio de marcas reconocidas a nivel mundial en el sector como lo son Volkswagen, Ford, Dodge, Jeep, Ram y Renault. Atlético Nacional. Equipo de fútbol de Antioquia considerado un símbolo del fútbol colombiano. Cristalería Peldar S.A., produce el vidrio bajo los más avanzados estándares de calidad. Fabrica 3 líneas de producto: envases de vidrio, vidrios planos y cristalería para el hogar. Edinsa S.A., compañía especializada en el transporte de carga pesada. Desarrolla su actividad en el ámbito nacional e internacional. Iberplas S.A., se dedica a la fabricación y comercialización de empaques y envases principalmente para la industria de las bebidas. Crown Colombiana S.A., la empresa fabricante de envases de aluminio más moderna del país. Tapas La Libertad S.A., productora y comercializadora de tapas para la industria embotelladora nacional. Adicionalmente produce elementos promocionales como bandejas y portavasos. Líquido Carbónico S.A., produce gas carbónico esencial para la fabricación de las bebidas gaseosas y para otras aplicaciones en la industria.
Ares Corredores de Seguros S.A., agentes representantes de servicios de seguros en hogar, vida, automóviles, a propiedad, cumplimiento entre otros.